El versículo de memoria está en Efesios 1, 19 y 20, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Después de haber enumerado las bendiciones espirituales que Dios había derramado en los efesios por medio de Cristo, a saber, la elección, la predestinación para la salvación, la redención, el perdón y la herencia preparada para los santos, el apóstol Pablo ve necesario expresar una oración de alabanza y agradecimiento, especialmente cuando ha recibido en la cárcel buenas noticias de la iglesia de Éfeso, lo cual le daba mucho ánimo en las circunstancias penosas de su cautiverio. Ensalza dos cualidades de los efesios: la fe en el Señor Jesús y en su amor para con todos los santos. Expresaba su agradecimiento con un espíritu rebosante de alegría y gozo a pesar de sus muchos padecimientos. Pero Pablo no tan solo tiene agradecimiento a Dios por el crecimiento de la iglesia de Éfeso en fe y amor, sino que también tiene peticiones en su favor, que son, primero, sabiduría, la cual consiste fundamentalmente no en conocimiento humano, sino en la concesión de la capacidad necesaria para comprender lo que Dios ha revelado. La razón no es suficiente para lograr un correcto conocimiento de Dios. Se debe poseer la ayuda especial de la iluminación divina, por lo cual el creyente obtiene la visión espiritual necesaria para el estudio de la revelación de Dios en su palabra. Efesios 1:17. No se trata de un conocimiento teórico o de un mero asentimiento intelectual, sino más bien de un conocimiento íntimo que logran solamente aquellos cuyas facultades espirituales han sido vivificadas y han llegado a ser sensibles a las verdades espirituales. Este es un conocimiento progresivo, donde Dios revela un conocimiento mayor cada día, nuevos aspectos de su carácter que conmueven el alma e inspiran a una vida más santa. El versículo 18 dice: alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Aquí la expresión ojos equivale a perspicacia y visión clara, conocimiento espiritual y entendimiento moral, es decir, que distingue claramente el bien y el mal. Esta nueva comprensión afecta lo más íntimo de la personalidad. En segundo lugar, este conocimiento a su vez nos da esperanza, Efesios 1:18, la esperanza del cristiano que se basa en los hechos de la redención. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, como dice Colosenses 1:27 y 28. La esperanza abriría para los efesios una visión que aún era limitada, horizontes jamás soñados por ellos. La esperanza es una combinación de fe y de seguridad que espera su plenitud en el futuro, cuando los santos serán restaurados al estado original
de perfección del cual cayó el hombre. En tercer lugar, Pablo pide las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, Efesios 1:18. Se habla de los redimidos como el tesoro, la riqueza o la herencia de Dios, Éxodo 19:5. Ellos son de Dios, por creación y por redención. Fueron comprados por precio y por tanto Dios se deleita en su herencia. Por otra parte, el que venciere heredará todas las cosas. Esto dice Apocalipsis 21:7. Las riquezas de la gracia de Dios, de su amor, misericordia y su reino son compartidos con sus hijos fieles. El siguiente punto que vamos a ver, el número 1 sería, porque todo esto ha sido como una introducción, es la supereminente grandeza de su poder. Efesios 1, 20 al 23 habla de la supereminente grandeza del poder de Dios, que Él pone a nuestra disposición en Cristo. El poder de Dios se manifiesta en algo tan extraordinario como es la conversión de un pecador en un santo. Y este cambio tan notable no es producido por procedimientos psicológicos educativos o por la realización de buenas obras, sino es un acto del poder divino y de la gracia de Dios. Al experimentar la conversión y la santificación, nuestra débil naturaleza es revitalizada y transformada por la energía divina. Otra manifestación notable del poder de Dios es la resurrección de Cristo. Antes de Cristo hubo otras personas que resucitaron por el poder de Dios. Una de ellas fue Moisés, quien murió a una edad muy avanzada, a pesar de lo cual su mente estaba firme, su intelecto claro, su fuerza no había disminuido, su visión no había menguado. Cerró sus ojos y murió. Los ángeles lo enterraron en el monte, pero no pasó mucho tiempo antes que Cristo viniera a resucitar a Moisés. Mientras éste se alzaba de la tumba y se adelantaba hacia el Señor, Satanás se paró junto a él diciendo: «He ejercido control sobre él, lo he tentado y él cedió a la tentación. Él tomó para sí la gloria que era solo de Dios. Es de propiedad mía, pues por causa de este pecado ha ingresado en mi dominio y poder». Este texto corresponde al manuscrito 69 de 1912 de Elena de White. Satanás contendió denodadamente por el cuerpo de Moisés, pero Cristo no respondió a Satanás ni pronunció ninguna acusación en su contra, sino que resucitó a Moisés de entre los muertos y lo condujo al cielo. Judas 9. En este episodio, Cristo ejerció por primera vez su poder a fin de quebrantar el poder de Satanás y dar vida a los muertos. Este acto fue una gran victoria sobre los poderes de las tinieblas. Ningún hombre jamás, ni Satanás mismo, nunca pudieron ni podrán resucitar a un muerto. El poder de Dios el Padre se manifiesta también en Cristo el Hijo. En ocasión de su ascensión dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Cuando estuvo en la tierra, Cristo hizo obras poderosas.
era imposible negar el poder sobrenatural que se manifestaba en las obras de Cristo. Sin embargo, los fariseos y sacerdotes decían que ese poder provenía de Satanás. Cristo, cuando resucitó a Lázaro como última evidencia cumbre para los judíos de que él era el Hijo de Dios, sabía que por esa vida debía pagar el rescate en la cruz del Calvario. Después de la crucifixión y la sepultura de Cristo, hubo un gran terremoto. El ángel más poderoso del cielo, el que ocupa el lugar del cual cayó Satanás, recibió la orden del Padre y, revestido con la panoplia del cielo, quitó las tinieblas de su camino. Su rostro era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Tan pronto como sus pies tocaron la tierra, ésta tembló bajo su pisada. Los guardias romanos estaban cumpliendo su cansadora vigilia cuando sucedió esa maravillosa escena y se le dio fuerza para que soportaran el espectáculo, pues tenían que dar un mensaje como testigos de la resurrección de Cristo. El ángel se aproximó a la tumba, apartó la piedra como si hubiese sido un guijarro y se sentó sobre ella. La luz del cielo rodeó la tumba y todo el cielo fue iluminado con la gloria de los ángeles. Entonces se oyó su voz: «Tu Padre te llama, sal fuera». Y Jesús salió de la tumba con el paso de un conquistador poderoso. Se produjo entonces un estallido de triunfo, pues la familia celestial lo estaba esperando para recibirlo, y aquel ángel poderoso, seguido por el ejército del cielo, se inclinó ante él para adorarlo, mientras Jesús, como el monarca del cielo, proclamaba sobre la tumba de José: «Yo soy la resurrección y la vida». El segundo punto es Cristo sobre todos los poderes. Efesios 1, 20 al 22. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. 40 días después de la resurrección, Cristo ascendió al cielo, Hechos 1, 3 y 9, para ser entronizado oficialmente en medio del reconocimiento y la glorificación de los ángeles de Dios y de los representantes de todo el universo. Sobre todo principado y señorío, se puede entender con esta expresión que se refiere a poderes angélicos, tanto buenos como malos. Cristo es superior a todos los poderes celestiales y terrenales. Él es Señor soberano con autoridad suprema y universal. Pablo siempre quiere dejar en claro que Cristo no debe ser considerado como una deidad subordinada, creencia propia de la herejía gnóstica. Sobre todo nombre, no hay nombre que pueda compararse al de Cristo, ni en este siglo, que quiere decir en el presente orden de cosas, tanto en la tierra donde reina el pecado, como en el cielo.
y en el venidero, es decir, la era futura de restauración y felicidad en todo el universo. En todos estos tiempos, Cristo será reconocido universalmente como supremo. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Esta idea de poner a todos sus enemigos debajo de sus pies es tomada del Salmo 110:1, que dice: Jehová, el Padre, dijo a mi Señor, Jehová, el Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y el postrer enemigo es la muerte. Cabeza de todas las cosas. No tan solo tener autoridad, sino implica las ideas de unión vital y relación. La cabeza es el centro de todas las funciones del cuerpo. Así se ilustra la idea de unidad y de toda autoridad para la Iglesia. La cabeza ha llenado al cuerpo, que es la Iglesia, de su plenitud, colmándola así de vida santa y abundante. El tercer punto es miedo a los poderes y victoria sobre ellos. El mundo helénico en general y los efesios en particular vivían pendientes de la magia, un mundo espiritual donde reinaban espíritus útiles y dañinos. Se habían inventado medios con fórmulas habladas o escritas, amuletos y demás para manipular a los espíritus. Nuestro mundo actual está en una constante búsqueda de poder. Si pensamos en el poder como energía, vemos que las fuentes de energía están provocando tensiones constantes e incluso guerras en nuestro mundo. Pero el mundo busca más que fuentes de energías. Busca especialmente fuentes espirituales de poderes que le dan éxito, supremacía, paz, control y plenitud para toda la vida. Y esto lo hacen buscando poder en fuentes demoníacas. Pero lo que el mundo no sabe es que estas fuentes demoníacas son fuerzas esclavizantes y destructivas. Por eso muchos viven sumidos en un miedo paralizante por estos poderes mágicos. El juego de lo oculto asume distintas estrategias: guías espirituales, canalización, reencarnación, nueva era, espiritismo. En vista de su creciente influencia, ¿no tenemos acaso el deber de descubrir los engaños del enemigo? Estamos en medio de una guerra real y peligrosa, en la cual las fuerzas sobrenaturales están alineadas contra nosotros. Los ángeles caídos conspiran incansablemente para desviarnos de las demandas del discipulado. Satanás y sus ángeles están enfurecidos contra los seguidores de Jesús, y el propio diablo se mueve como león rugiente, buscando a quien devorar. La vida cristiana es una batalla y una marcha. En esta guerra no hay descanso. El esfuerzo debe ser continuo y perseverante. Sin embargo, Dios no nos deja solos en esta guerra y tenemos la certidumbre que el poder de Cristo es absolutamente superior al de estas fuerzas malignas y Él está dispuesto a compartirla con nosotros por medio del Espíritu Santo. El cuarto punto: todas las cosas y su iglesia.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Pablo ve a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, rebosante de la plenitud, colmándola así de vida santa y abundante. Después de la ascensión de Cristo, se señaló su entronización en su reino de mediación mediante el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. La Iglesia fue bautizada con el poder del Espíritu. Los discípulos fueron capacitados para ir y proclamar a Cristo, primero en Jerusalén, donde la obra vergonzosa de deshonrar al legítimo rey había sido hecha, y luego a las partes más lejanas de la tierra. El don del Espíritu Santo fue el más grande don que Dios podía otorgar al hombre finito. Jesús, con su victoria, despojó al usurpador de su dominio sobre el hombre y lo echó fuera. Desde entonces, el único príncipe y representante de la especie humana que los cielos reconocen es Jesús. Satanás tuvo otra vez consejo con sus ángeles y con acerbo odio contra el gobierno de Dios les dijo que si bien él retenía su poder y autoridad en la tierra, Jesús había conferido a sus discípulos la potestad de reprender y expulsar a los demonios y de sanar a cuantos ellos afligieran. Entonces los ángeles de Satanás salieron como leones rugientes a procurar la destrucción de los seguidores de Jesús. Primeros escritos, página 191 de Elena de White. Cristo comparte con nosotros su autoridad y poder, dándonos su espíritu para proclamar el Evangelio y tener vidas victoriosas contra el pecado y la maldad. Mientras hoy nos siente consigo por la fe en los lugares celestiales, nos promete llevarnos en su segunda venida literalmente a su trono, para que nos sentemos juntamente con Él a la diestra de Dios y reinemos con Él para siempre sobre el pecado y la muerte. Apocalipsis 3:21. En conclusión, diremos que después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos varias veces y les dijo que había recibido de su Padre todo poder tanto en el cielo como en la tierra. Aunque no comprendían todavía, sabían que esta vez había llegado verdaderamente el momento de la exaltación terrenal de Jesús. Pero esta exaltación no se daría sobre un trono terrenal ni sobre una ciudad temporal, sino en el templo mismo del cielo que Dios estableció en la Nueva Jerusalén. Llenos de emoción y de intensa expectación, confiaron en sus promesas y sintieron su poder derramándose de una manera como jamás lo habían presenciado los hombres. Nada ni nadie podía detener su testimonio y la gente se convencía de que algo excepcional había ocurrido. Pedro se dirigió con un testimonio claro y poderoso a todo el pueblo judío reunido en Pentecostés, que
toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, es decir, ungido o Mesías. Hechos 2:36. No faltó mucho para que los discípulos sintiesen la enemistad de los dirigentes judíos. Para prevalecer sobre las amenazas de los gobernantes judíos y predicar el Evangelio, los discípulos invocaron entonces el nombre del recién ungido Hijo de Dios en el cielo y experimentaron su poder. Ahora tenemos una cita de la Review and Herald que dice: necesitamos tener una visión más amplia del Salvador como Cristo y Señor. Todo poder le es dado para darlo a los que creen en su nombre. No reconocemos ni la mitad su derecho a nuestro homenaje y obediencia y nuestra fe creciente en Él. Veamos con más detenimiento lo que sucedió con Cristo en el cielo. Primero, fue declarado Hijo de Dios con poder, como dice Romanos 1:4. Hay diferentes pasos en el reconocimiento de Jesús como Hijo de Dios. Fue reconocido Hijo de Dios antes de la cruz porque nació del Espíritu Santo. Lucas 1:35. Fue reconocido de nuevo como Hijo de Dios al ser bautizado por Juan y especialmente por la efusión del Espíritu Santo para iniciar su ministerio público. Mateo 3:16 y 17. Después de la cruz vemos, sin embargo, su nombramiento como Hijo de Dios con poder, pues ya nada podría detener su obra de redención en el cielo. Dios requirió una ceremonia oficial de investidura en el cielo para que todos los mundos del universo se enterasen del triunfo de su Hijo sobre el reino del pecado. El derramamiento pentecostal del Espíritu Santo fue la comunicación del cielo de que la inauguración del Redentor se había completado. Había sido ungido como sacerdote y rey. Había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Cuando Dios declara completada la obra de la redención y que los santos son aceptos en el amado, Dios da la orden: adórenlo todos los ángeles de Dios. Entonces, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. Todos los ángeles se postran ante él y un alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria. Tercero, fue coronado de gloria y de honra, como dice Hebreos 2:9. Sin embargo, aunque Jesús se levantó de la tumba con poder, no fue a golpear las puertas de Pilato, de Caifás y de todos los que se habían burlado de él. Él no impone su presencia donde no se la quiere. Su vindicación
delante del mundo y del universo es gradual, por lo cual el Señor no se apresura a ejercer su autoridad. Su reino es aún hoy espiritual y no lo impondrá a todos antes de su segunda venida. Por esta razón, aunque su investidura real ya se efectuó, no reinará de hecho sobre la totalidad del mundo hasta que sea investido otra vez luego del juicio para asumir el poder. Entonces establecerá un reino que nunca más se corromperá y sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. Ahora, ¿qué logró Jesús al vencer al príncipe de este mundo? Primero, recuperó el dominio original sobre la tierra perdido por Adán y que estaba en manos de Satanás. Segundo, despojó a Satanás de su dominio sobre el hombre y lo echó afuera. Tercero, desde entonces es el único representante y príncipe de la especie humana reconocido en el cielo. Él es nuestro abogado ante el Padre y echó fuera al acusador de nuestros hermanos. Cristo promete en Apocalipsis 3:21, al que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y Elena de White añade, Cristo vino al mundo para proveer un medio por el cual el hombre en su propio favor pudiese pelear las batallas del Señor y ser admitido para sentarse a la diestra de Dios. Review Herald 1, 4, 87, 14.